Hermanos, tengan muy buenos días. Espero que se encuentren bien de salud. Aquí estamos con el propósito pues, de saludarlo a ustedes, gracias a Diosito, y también con el propósito de compartir su bendita palabra. Ahora me presento, mi nombre es Franquilino Ramos, pertenezco al Cantón La Joya Sociedad Morazán, y aquí es un honor y una alegría de estar compartiendo con ustedes el Santo Evangelio de esta mañana viernes, y vamos a compartir la reflexión de la bendita palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, ahora vamos a compartir esta bendita palabra de Dios. En aquellos tiempos Jesús a Pedro y a todos los demás discípulos se le apareció 2 veces anterior. Con esta vez fueron 3 veces. Jesús ya él había muerto, ya no había nada que hacer. Jesús en un tiempo antes encontró a Pedro y a otros más y les dijo que iba a pescar con ellos, y les dijo que le iba a enseñar a ser pescadores de hombres. Pedro, cuando Jesús vino a cumplir una misión por mis pecados y el pecado de cada uno de ustedes o de la humanidad, se le olvidó a Pedro quizá o a todos los discípulos.
Y Pedro regresó con ese propósito de ir a buscar el trabajo que él había aprendido anterior. Hermanos, el llamado ahora es para cada uno de nosotros, conmigo y con cada uno de ustedes. Nosotros no, en el momento que Dios lo ha llamado, no quiere decir que ya me voy a ir o que ya se va a ir, porque la misión de nosotros todavía no ha terminado. Jesús lo da a entender en aquel tiempo cuando Él formó sus discípulos. No tenía que terminar allí su misión Pedro y los demás discípulos. Cuando Pedro fue y iba con rumbo a trabajar en su pesca, porque ese era el trabajo que él tenía, según dice la palabra de Dios, él iba solo. La sorpresa fue que cuando se reunieron todos los discípulos con él allí, y él creyó que solo él iba a ir nomás, según entiendo la reflexión de la bendita palabra de Dios. Resulta que se reúne con los demás discípulos y dijo él que iba a ir a pescar. No les dijo vamos, sino voy a ir a pescar. Vamos a ir a pescar, dijeron los demás discípulos, se fueron con él. Cuando van al lago a pescar, se subieron a la barca, ya iban todos juntos. Anduvieron toda la noche y resulta que ya al amanecer regresaban buscando ya la salida y no habían encontrado nada. Allá de repente ven aquel hombre en la orilla del lago y les dijo que si habían pescado, y les dijo que no. Entonces les dijo que lanzaran las redes a su derecha. Y ellos, sin andar preguntando quién es él que lo está dando orden, lanzaron las redes y agarraron una cantidad de peces. Según la bendita palabra de Dios dice que fueron 153 pescados que agarraron, que la red costaba arrastrarla. Quizás dice ahí la palabra de Dios que no tenían la fuerza suficiente para poder sacar aquella red a la orilla. Cuando dijo Juan, es el Señor, Pedro sin pérdida de tiempo se puso su túnica y se lanzó al agua y fue al encuentro con él. Y los demás discípulos siguen arrastrando las redes y resulta que allá, dijo el Señor, porque en la orilla había una brasa, según dice la palabra de Dios, había un pescado también allí asándose sin duda, habían panes, y le dijo a Pedro que trajera pescado de lo que ellos habían agarrado. Inmediatamente Pedro fue a traer, y resulta que ninguno de ellos se atrevía a preguntarle quién era él, pero más sin embargo ellos sabían quién era el que andaba con ellos en ese momento ya. Entonces, hermano, la invitación o la pregunta que yo me hago, o le hago a ustedes, en el nombre de Dios, así como estos hombres fueron obedientes, ¿será que usted y yo estamos haciendo la obediencia que Dios nos ordena? El llamado que nos hizo del Señor a cada uno de nosotros, ser pescadores de humanos. Yo tengo muchos testimonios que dar, porque aquí la misma palabra de Dios me lo permite, pero por el tiempo quizás no lo voy a dar. La invitación es en el nombre de Dios. Todo el que fue a vivir el retiro, conquistando naciones para Cristo, por favor, regresen, hermano, al rebaño. Predicador, por favor, hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Los intercedores, por favor, en el nombre de Dios, no lo digo por mi cuenta. Aquí lo está diciendo la bendita palabra de Dios, que también ustedes están llamados a ese encuentro con el Señor. Yo solamente esto es lo que voy a reflexionar, hermano, y aquí está. Lo que escrito está, y eso lo pueden leer ustedes también, que yo no les voy a mentir. En el nombre de Dios,
Les digo, reflexionen y el llamado es para todos ustedes. Bendito y alabado sea su santo nombre. Hasta pronto, hermanos.